y pasar a charlar sobre Augusto Comte, ¿no? A quien ustedes van a encontrar como, en muchos casos, como el padre de la sociología. Y que aquí vamos a leer, no tanto como el padre de la sociología, pero sí como uno de los exponentes más importantes de lo que se llama positivismo en ciencias sociales. El positivismo probablemente sea una mirada sobre esa forma de vivir juntos, problemática de la que hablábamos de la semana que viene, una mirada que a lo largo del siglo XX fue perdiendo fuerza explicativa y fue perdiendo presencia dentro del campo de algunas ciencias sociales. Sin embargo, hay en otras en las cuales algunas variaciones de ese espíritu original del positivismo sigue con una fuerte presencia. Para darles un caso de una carrera que no está incluida aquí en esta materia, pero donde eso es particularmente importante, es en la ciencia política, sobre todo en la ciencia política racionalista, que retoma muchas de sus teorías para explicar algunos fenómenos políticos de las teorías económicas, ¿no? Y allí sí, la idea de proveer evidencia empírica de forma observable y la posibilidad de a partir de eso generar algún tipo de leyes universales de explicación sigue estando, lamentablemente, entre paréntesis, presente. ¿Cómo empezar a hablar del positivismo, ¿no? Sin caer en una descripción o definición de sus aspectos más importantes, sin poder ir un poco más allá de esa descripción? Si ustedes recuerdan, la última clase, que no fue la semana pasada, sino la anterior, nosotros dimos un repaso muy superficial y breve de de qué particularidades tenía la mirada moderna sobre ese vivir juntos. Habíamos visto 3 gráficos muy complejos de círculos y flechas que intentaban representar de alguna manera 3 formas de entender ese vivir juntos distintas a lo largo de la historia: la antigüedad, el medioevo y la modernidad. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos, en la parte en la que más nos habíamos detenido, era en el paso del medioevo a la modernidad, ¿no? Allí es donde habíamos hecho hincapié en ciertos procesos históricos, no así en el paso de la antigüedad al feudalismo. ¿Se acuerdan que incluso hubo una pregunta y dijimos, no, bueno, de eso no vamos a hablar acá? Y recién mencioné la noción de ciencia política como una de esas ciencias sociales, ¿no? En los cuales todavía uno puede encontrar trabajos como el que van a leer, por ejemplo, de David Sanders, que se autodefinen como conductistas, ¿no? Que es una otra de las formas, si quiero, la forma más cercana de referirnos al positivismo hoy, en tanto metodología de acceso a ese vivir juntos problemático de que hablábamos en nuestra reunión anterior. En esa transición a la modernidad, nosotros vimos cómo la política se fue separando de ciertas esferas de la vida cotidiana, de la vida en comunidad, de ese vivir juntos, que originalmente estaban juntas. Nosotros decíamos que la vida, el objetivo de polis era política, ¿cierto? Por lo tanto, toda la vida de esos griegos en la polis de Atenas, por ejemplo, era descrita como algo político, que no podía separarse entre social, cultural, económico, sino que era toda la vida de esa comunidad que reflejaba ciertas virtudes, ciertos valores, ciertas tradiciones, se definía en tanto política. Es la ciencia política, paradójicamente si se quiere, aquella que primero va a comenzar a separarse de otras esferas de la vida social
en ese momento que uno puede llamar de transición a la modernidad, que fue el Renacimiento, con la figura de Maquiavelo. Allí uno puede encontrar en Maquiavelo cómo, y eso lo van a encontrar en el texto de Portantiero, ¿sí?, que ustedes han leído seguramente, el texto de Maquiavelo cuando Portantiero dice: la ciencia política es el primer campo secularizado del saber. El primer campo secularizado del saber. ¿Qué significa secularizado? Secular, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Separado de qué? De la religión. Bien, secular es separado de la religión, podríamos ponerlo en esos términos, ¿sí? Un régimen secular es distinto a un régimen religioso, ¿sí? Es un régimen que se va a regir, valga la redundancia, por normas que no están atados a una divinidad o a nada sobrenatural. ¿Qué significa que la política es el objeto del primer campo secularizado del saber? Eso lo podemos ver bien, allí Portantiero también va a hablar de un balbuceante cientificismo, ¿no? Como en Maquiavelo ya hay cierta, piense que Maquiavelo está escribiendo en el año 1500, si no me equivoco es 1512, el Príncipe, un balbuceante cientificismo. Recuerden que nosotros en la reunión anterior también hablábamos de la posibilidad de primero identificar algo como lo social y después tratar de plantear un acceso científico a eso que identificábamos como lo social para hablar de ciencias sociales. Bueno, en Maquiavelo ya está eso que Portantiero llama un balbuceante cientificismo. Y eso se puede ver ya desde la dedicatoria del Príncipe, ¿no? Maquiavelo dedica al Príncipe y en la dedicatoria utiliza una metáfora, ¿no? Dice, bueno, la metáfora es la metáfora de un pintor que desde la cima de la montaña puede ver el valle y pintar entonces el valle, y desde el valle puede mirar hacia la cima de la montaña y pintar lo que ve arriba de la montaña. ¿Por qué hay un balbuceante cientificismo? ¿Por qué hay un campo secularizado del saber en esa metáfora que aparentemente no tendría nada que ver con la ciencia ni con un campo del saber, sino con algo estético como es la pintura? Bueno, allí hay ya una primera indicación de que puede existir un sujeto que tiene la capacidad desde abajo mirar hacia arriba, desde el pueblo mirar hacia el príncipe y ver lo que está sucediendo y describir lo que está sucediendo desde el punto de vista del pueblo, pero también es un sujeto que puede mirar desde arriba hacia abajo y mirar desde la óptica del príncipe aquello que sucede con el pueblo. Es decir, que hay una misma persona que puede cambiar su lugar, que puede cambiar su perspectiva del mundo, que puede cambiar su forma de entender, de leer y de pensar la integración de ese mundo, de maneras que hasta ese momento estaban completamente separadas, que era la mirada desde arriba y la mirada desde abajo de la política. La mirada desde abajo que prácticamente no existía, ¿no? La política era entendida como la imposición, eso está claro en Maquiavelo, de un soberano sobre sus súbditos. Pero ahí ya en la dedicatoria del príncipe entonces tenemos esa posibilidad de pensar un sujeto que, fíjense, tiene la capacidad de alejarse de la escena que tiene que describir y explicar, reemplacen el valle y la montaña por una sociedad compuesta por súbditos y por un rey o por un príncipe. Ese sujeto puede alejarse y mirar la situación sin tomar parte tanto del pueblo como del príncipe. Y escribir y explicar y sugerir en base a eso que ve. Antes de Maquiavelo no aparecen demasiadas lecturas como esas. Siempre había manuales, sobre todo en esa época, existen manuales para cómo gobernar, tales como era el príncipe. Sin embargo, el príncipe fue el
primus inter pares, que fue el más leído, el más difundido en ese momento de la historia. Por lo tanto, en el Renacimiento uno ya puede encontrar ciertos indicios de cómo hay algunas esferas de esa vida cotidiana que se van autonomizando. Con el mercantilismo, que en eso nos detuvimos un poco más la semana pasada, vimos cómo el mercado comienza a autonomizarse de la esfera política. Ejemplo de eso es ya no Italia, donde está escribiendo Maquiavelo, sino la Inglaterra de la Carta Magna. La Carta Magna es un documento que se firma en 1200 y algo, donde ya los señores feudales comienzan a quitarle prerrogativas al rey. Se instaura una suerte de representación parlamentaria de esos señores feudales que comienzan a disputar ciertas decisiones reales. Eso aparece en un montón de películas, ¿no? Y había una última que era particularmente claro y que no me voy a acordar el título de esa película. No me voy a acordar. La firma de la Carta Magna que quita prerrogativas al monarca entonces. Y una de las prerrogativas más importantes que le quita, ¿qué es? Que estos señores feudales puedan comenzar a producir aquello que les reporta más beneficios sin necesitar autorización real. Y es más, que puedan comerciar aquello que producen sin autorización real. Hasta ese momento se necesitaba la certificación, la autorización del monarca para poder producir tal o cual cosa o para comerciarla con otros países, ¿no? Bueno, en la Carta Magna hay precisamente artículos que muestran esa quita de prerrogativas al rey, con lo cual también la esfera de la vida cotidiana que genera aquello que producimos para reproducirnos, ¿no? La esfera del mercado, la esfera con la cual producimos lo que comemos, con lo cual nos vestimos, etc., comienza a separarse también de la política. En Maquiavelo vemos cómo la política se separa de la religión. Maquiavelo está en un contexto donde las guerras, las disputas y los conflictos religiosos por el papado, por ejemplo, no deberíamos hablar del papado en estos momentos de orgullo nacional, pero de todas formas vamos a hacerlo, donde simultáneamente existían dos papas, ¿no? O un papa mataba al otro para quedar él como papa, ¿no? Es decir, toda la política de la Iglesia católica, las disputas políticas al interior de la Iglesia católica. Maquiavelo está viviendo eso, por lo tanto tiene muy claro que la llegada del Papa al papado no es obra del Espíritu Santo, sino que es una interna de negociaciones, y en ese momento de inestabilidad política y de violencia política en las ciudades-estado italianas, de asesinatos, envenenamientos, etc. Por lo cual la religión también comienza a separarse de la política, el mercado, la religión, etc. Ahora, hasta ese momento seguimos sin hablar de sociología, les va a decir Portantiero, ¿no? La ciencia política es la que se adelanta a la disciplina de la sociología. Ahora bien, lo interesante sería tratar de ver, ¿no? Uno ahí podría hacer un montón de chistes hacia los sociólogos por parte de los politólogos diciendo, bueno, nosotros siempre estuvimos primero que ustedes, siempre descubrimos las cosas antes, por lo tanto la sociología es una ciencia de segundo orden, ¿no? Y ahí podríamos incluir obviamente en esas ciencias menos importantes y de segundo orden a la historia, el trabajo social, la comunicación social, etc.